Amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes desde acá de la ciudad de Natania, compartiendo la parashá semanal como es costumbre. Esta es Shabbat, lleva por nombre Shabbat Hazak. El objetivo que se le otorga también este nombre es porque en esta semana terminamos el Sefer Bereshit. ¿Okay? Entonces, al cerrar el primero de los 5 Humashim, lógicamente es un momento de reflexionar y a pesar que es el primer Humash, esta disposición de invitarnos a estar fortalecidos con el objetivo de seguir adelante con los otros 4 libros que trae la Torah. ¿Okay? Vamos en esta parashá que ya por nombre Vayehi y vivió, refiriéndose al tiempo en que tuvo vida Jacob Avinu. Vamos a estarla ubicando desde el verso 27, básicamente el verso 28 del capítulo 47, y esto va a llegar hasta el verso 26 del capítulo 50, porque son los 50 capítulos que trae este libro. Vayehi Jacob en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraim, 17 años, y los días de Jacob y los años de su vida fueron 147 años, por lo que entendemos que el patriarca llegó a Egipto con 130 años. Y durante estos 17 años pasó ese proceso en que la tierra fue sometida a la hambruna, mas sin embargo fue un tiempo que permitió, como veníamos diciendo, establecer comodidad también para los descendientes de Jacob, que decidieron postergar su estadía. Aún más en la tierra, pues aún le quedaba mucho por hacer a Joseph, todavía como gobernante en la tierra de Misraim se mantenía, y por lo tanto pues esta condición le hizo tal vez sentir cómodos de mantenerse durante un periodo que ellos, lejos de imaginar ser que había sido profetizado, indudablemente tuvieron que habérselo transmitido sus padres a sus hijos, en este caso a las tribus, a lo que serían las cabezas de tribus. Ellos después cambiarían su condición y vendrían a ser esclavizados por un periodo de 210 años, partiendo del momento en que ellos ingresaron. ¿Ok? Bien, entonces vemos que en esta primera parte de la parashá viene a referirnos del tiempo de la vida de Jacob, es decir, para hablar de su muerte. Y la expresión que utiliza la Torah es Vayehi, y vivió. Esto nos enseña, dicen nuestros sabios de bendita memoria, que el hecho de utilizar la palabra Vayehi es para determinar que los grandes sadikim, a pesar de que parten de este plano, de este mundo, ellos no se les pueden considerar muertos. ¿Por qué? Porque mientras exista un legado, como en el caso de los patriarcas, ¿okay? Mientras exista un legado y mientras exista esa línea de pensamiento a través de su descendencia, a través de su pueblo, entonces con ellos vive la memoria de el Sadik. Y esto se aplica no solamente al patriarca, sino a cada hombre del pueblo de Israel que se dedica al estudio de la Torá, que se dedica a cumplir la Torá, las mismos, y adquieren este grado, esta virtud dentro de sus años de vida. Okay, continuando con la parashá, dice que se acercaron los días de Israel. Israel sentía que iba a morir. Jacob fue que pidió en oración que no era bueno que el hombre se despidiera de este mundo sin preparar las cosas. Y entonces oró al Eterno y le dijo que era bueno que el hombre entendiera, que se hiciera un simán, es decir, una manifestación, algo que le diera al hombre a entender que iba a partir de este mundo, y de esta forma entonces llegó la enfermedad al mundo de forma que fuera preámbulo para que el hombre pudiera arreglar sus cosas y de esta forma poder despedirse y dejar todas las cosas en orden. Okay, entonces lo primero que hizo fue llamar a Joseph como hijo preferido, no solamente dentro del aprecio y el amor que existía entre Joseph y Jacob. También entendemos que lo hace porque era el que estaba en el poder, tendría los recursos para poder lograr lo que a continuación la Torah viene a relatar que le encarga de forma mesurosa su padre a Joseph. Y dice: si ahora ya gracias entre tus ojos, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me sepultes en Egipto, pues yo he de yacer con mis padres. Y tú me llevarás de Misraim y me sepultarás en la sepultura de ellos. Y él dijo: yo haré conforme a tu palabra. Y dijo: júramelo.
y lo juró, y entonces Israel se postró hacia la cabecera del lecho, de su lecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le incomoda a Jacob aquí? Quería garantizar, comprometer a quien de sus hijos tenían la capacidad para hacerlo por su condición de gobernante, de monarca de Egipto, poder trasladar sus restos a tierra prometida, ¿sí? No quería que sus restos reposaran en tierra de Egipto, sino que, de acuerdo a lo que era tradición, debía descansar sus restos dentro de la cueva de Macpela, donde había sido enterrado tanto su abuelo Abraham como su padre Isaac, también conjuntamente con su abuela Sara y Lea. Entonces, y lógicamente Rivka. Entonces vendría él a establecer esto como juramento. La forma en que se utiliza el juramento acá lo vemos desde los tiempos en que la Torá viene hablando con Abraham, cuando compromete a Eliezer, colocar la mano sobre una parte, un objeto que determine el cumplimiento de una misbot que sea apreciada para la persona que establece el juramento, y que la persona que se compromete con ello pues acepte bajo el valor que está en esa misma asumir lo prometido. Vemos entonces que no se conforma Jacob con la palabra de Joseph, sino que le hace que se lo jure, se lo prometa. Ok, capítulo 48 llegamos acá, y después de estos sucesos dice que Joseph se le avisó que su padre estaba enfermo. O sea, no fue exactamente en el momento en que venía el capítulo 47 terminando acá, donde él tiene un encuentro con Joseph para pedirle lo que se había hecho, sino en otro momento. Okay, se le mandó a avisar. Dice que se le mandó a avisar con uno de sus hijos, que Menashe fue el que estaba en custodia, pues, custodiando a su abuelo, y entonces él se traslada hasta el lugar donde habitaba Jacob con sus dos hijos, con Menashe y Efraín. Y alguien le anunció a Jacob y dijo: he aquí que tu hijo José viene hacia ti. Y entonces Israel se esforzó y se sentó sobre su lecho, entendiendo que, aún en su lecho de enfermo, él estaba en la obligación, se sentía en la obligación de darle reverencia al gobernante, aunque era su hijo. Jacob dijo a José: Elohim omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y mira aquí yo te multiplicaré y te multiplicaré y te convertiré en congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Y ahora tus dos hijos que han nacido en la tierra de Misraim, Egipto, antes de mi llegada a ti, a Misraim, son míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón, y tus prógenes que engendres después de ellos serán tuyos, bajo el nombre de sus hermanos. Serán contados con respecto a su heredad. Entonces, ¿qué está sugiriendo aquí Jacob? Jacob estaba asumiendo que antes de morir él tenía claro establecer sobre quién iba a estar establecida la primogenitura. ¿Okay? Rubén ciertamente era el primogénito, más son sabidas las circunstancias que apartaron a Rubén dentro de los méritos que de forma biológica se le acreditaban como primogénito de Jacob. Y a pesar de que Yehuda pues tenía un nivel de liderazgo dentro del pueblo, Jacob decide darle la primogenitura a Joseph, y como se entiende que la primogenitura, el derecho de primogenitura le da el doble porción de heredad al primogénito, entonces él excluye a Joseph como dentro de las circunstancias de los hijos, y prácticamente le otorga a Joseph un papel como uno más de los patriarcas, y viene y toma a Efraín y a Manasés y lo adopta como hijos. Y entonces estos dos hijos de Joseph, que eran nietos de Jacob, vendrían ahora, a partir de ahora, a formar parte del número de los hijos de Jacob. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la distribución de la tierra. Por eso viene y menciona sobre la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de estos 12 hijos, porque vamos a ver que tanto a Joseph, si vemos son 12 hijos con Joseph y Leví, ¿okay? Al tomar a Efraín y Manasés, serían 14. Entonces por eso a Joseph lo excluye, porque no es que esté excluido, sino que le da lugar a 2 hijos para hacer valer, a tener efecto en lo que constaba el derecho de primogenitura, y a los levitas porque iban posteriormente a ser
los que se encargarían de la tribu de sacerdocio. ¿Okay? Entonces, en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel me murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando aún faltaba como una legua de tierra para llegar a Efrat, y la sepulté allí en camino de Efrat, que es el Lehem. Este versículo nos viene a enseñar que todavía estaba incómodo Jacob con respecto a lo que sería el destino de sus restos. Por eso viene a recordarle a Yosef que si había alguna razón por la cual él pudiera pensar que el hecho de que Jacob no hubiese llevado a su madre Rachel en el momento en que murió a sepultarla en la cueva de Macpela y que la dejó en el camino hacia Betlehem, entonces esto determinaría tal vez para Jacob una incomodidad, es decir, yo lo hice así y tal vez no fue lo correcto, mas sin embargo así se estableció y actué de esa forma. Pero en cuanto a ti, por favor, recuérdate del juramento y lleva mis restos allá. Aunque no lo está diciendo aquí, esta última parte es lo que viene a reforzarle porque cita las circunstancias de Rachel, que madre de Yosef. Así que vio Israel a Yosef y le dijo, ¿quiénes son estos dos? Y Yosef dijo a su padre, son mis hijos, que Elohim me ha dado con esto. Y Jacob dijo, por favor, tráelos a mí y bendeciré. Muchos dicen que la razón por la cual dice que esto dice que en el momento él logró ver en forma de revelación profética parte de la descendencia de Efraín y Manasés que vendrían a traer de alguna forma una descendencia, un descendiente que generaría pues cosas no buenas. Y entre estas circunstancias, ¿quiénes son estos dos? Pues entendía que sus genes de ellos vendrían de Efraín y Manasés. Mas, sin embargo, bueno, esto es una situación que se conjetura, es una situación sobre la cual se pueden explayar, y hay muchos comentarios con respecto a esto. Y lo importante aquí es de entrar a lo que es el acto de la adopción. ¿Ok? Se lo tomó a sus hijos y determina aquí que sus ojos estaban pesados por la vejez. Y se acercó y los besó y los abrazó. Israel dijo a Yosef, no imaginé tu rostro y aquí que me he mostrado también a tus prójimos. Y entonces Yosef se sacó de entre sus rodillas, lo sacó de entre sus rodillas y se postró con su rostro a tierra. Y Yosef tomó a ambos, a Efraín y a Manasés, a la izquierda colocó a Manasés y a la derecha, a la izquierda colocó a Efraín, a la izquierda de Jacob, y a la derecha de Jacob colocó a Manasés. ¿Okay? Y lo acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la colocó sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Menashe, guiando con inteligencia sus manos, pues Menashe era el primogénito, y bendijo a Yosef, y dijo, oh Elohim, delante de quien marcharon mis padres, Abraham, y Isaac, Elohim del que me guías desde que existo hasta este día, que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes, que mi nombre sea llamado entre ellos, así como el nombre de sus padres, Abraham e Isaac, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. Entonces, con este acto, vamos a ver en los versículos siguientes, que Yosef se incomoda, ¿okay? Entendiendo que había una confusión en su padre y que había invertido las manos, colocando la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Tal vez Yosef entendió que era una equivocación, sin embargo, pues vamos al relato y vamos a ver que no es así, que él insiste en que eso es, que él lo conoce y lo entiende, pero que así debería ser. Que aunque Menashe también será un hombre que se tendrán pueblos de él, será un hombre engrandecido, Efraín sería un hombre del cual serían llamados muchos pueblos. ¿Okay? Esta es la razón por la cual Jacob asume invertir el orden. Y vemos aquí que retoma a Jacob, decimos que solo lo hizo por inspiración divina, mas sin embargo también hay que no obviar que esta es una circunstancia que viene a repetir lo mismo que sucedió con él y con el caso de su hermano Esaú, y también la misma situación que se vivieron también en la situación de quién debería ser el heredero, si Ismael o Isaac. ¿Okay? Entonces todas esas son circunstancias que vienen y se entretejen aquí, donde Jacob, entendiendo que es por orden profético,
viene y asume de que las cosas biológicas o las circunstancias que vienen a ser biológicas no necesariamente siempre tienen que tener el peso para establecer el rol y la función de una persona, de una circunstancia, de un pueblo, de un destino. Entonces, ante estas circunstancias se estableció que así debería ser llamado bendecido los hijos de Israel en el nombre de Efraín y Manasés. ¿Ok? Y esto es una costumbre que se estableció a partir de acá en adelante. Y por eso cada padre, cuando bendice a sus hijos, el día de que recibimos el Shabbat, las fiestas, y colocamos nuestras manos sobre ellos, los hijos varones, siempre decimos que el Eterno te bendiga como bendijo a Efraín y a Manasés. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así lo estableció el patriarca Jacob por inspiración divina. Más sin embargo, desde el punto de vista lógico de la circunstancia, es porque en el caso de Efraín y Menashe vamos a ver que esta circunstancia de cambiar la posición de quién iba a ser el primogénito entre ellos, el mayor entre ellos, invirtiendo el orden Jacob, nunca generó en Efraín y en Menashe el odio y la rivalidad que sí sucedió entre José y sus hermanos, que sucedió entre Esaú y Jacob, ¿okay? O en Ismael y Isaac. Entonces, viendo tal vez Jacob entendiendo o percibiendo de forma profética, bien sea por conocimiento pleno, de todas las circunstancias que había albergado ese odio entre los hermanos, es decir, hijos de Jacob, entonces entendía que en la virtud de estos muchachos, Efraín y Manasés, hombres que tenían mérito, porque habían nacido en la diáspora, habían nacido en una situación perversa, idolátrica, y se habían mantenido como con el espíritu que le había transmitido su padre Jacob, con las enseñanzas, con la perspectiva de la realidad conforme la había establecido Joseph, conforme él aprendió de su padre Jacob, y de esta forma pues las generaciones tendrían el objetivo de bendecir a sus padres para que esta circunstancia de la armonía, del amor, de la fraternidad, donde no cabe el odio, donde no cabe el celo, entonces sería lo que regiera la base principal sobre la cual deberíamos bendecir a todos los Bnei Israel. ¿Ok? Bien, seguimos y entonces pasamos de ese plano donde estamos estableciendo, que llamamos el capítulo 49, y luego Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y le declararé lo que sucederá a ustedes al final de los días. Congréganse y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre, y Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y mi principio y mi vigor. Y así empieza el profeta a hablar sobre los hijos y empieza a establecer una serie de bendiciones que se discute si realmente eran bendiciones o eran exhortaciones y cuál era el objetivo de congregarlos. Por una parte dice que los congregó, lógicamente, sabía que sus días se acercaban, su fuerza se agotaba, al Eterno le permitió tener este capítulo para poder despedirse de sus hijos, y vemos que él empieza con la expresión de que se acercaran a él con el objetivo de hacerles conocer lo que sería el final de los días. Estamos hablando de los tiempos mesiánicos, tiempos en que supuestamente ya de los padres, de la época de los padres, estaba establecido. Esto en forma de tradición se llevaba incluso desde antes de recibir la Torá, esta tradición y esta creencia, en donde asumimos con fe pues, que esos tiempos mesiánicos deben de llegar, y esa fue la intención del patriarca en el momento de acercarlos. ¿Ok? Mas sin embargo, pareciera que el momento en que él empieza a bendecir, primero empieza a vendrá a Rubén, porque era el primero de los hijos que le convirtió como padre, hijo de Lea, y empieza a hacer una serie de declaraciones que no creo que tengamos tiempo para entrar en detalles en ellos. Dicen nuestros sabios que algo sucedió al ver que en el momento en que iba nombrándolos y bendiciéndolos, él no concluye con determinar qué es lo que pasaría al final de los días. O sea, la Torá no vemos que en ninguna parte se establezca que él llegue a revelar cómo va a ser al final de los días. Mas, sin embargo, deja pistas dentro de estas circunstancias y son cosas de las que podemos asumir. ¿Okay? Lo primero que tenemos que entender es que cuando Jacob Avinu
bendice a sus hijos, a las 12 tribus de Israel. En cada una de estas bendiciones se iba a encontrar lo que es el anhelo necesario que debe tener cada persona para poder alcanzar la plenitud infinita. Jacob, como padre de la futura nación hebrea, ¿okay? Llegando ya al final de su existencia, se dirige a cada uno de sus hijos y les asume una serie de circunstancias que le iban a permitir entonces tener los modos de cómo canalizar su energía con el objetivo de alcanzar entonces esa armonía universal. ¿Por qué era necesario esto? Porque para que el final de los días se acerque, no es una cuestión de tiempo, desde el punto de vista del tiempo del hombre. Ciertamente, la Torá tiene un espacio, tiene todo un reloj profético en el cual se desarrollarán en el momento en que el Eterno lo establezca y sean cumplidas las pautas, las cosas que hemos estado esperando, como la resurrección de los muertos, la venida del Masías, los días del Masías. Y dentro de esas circunstancias, Jacob, a pesar de que no lo concluye al finalizar la bendición a sus hijos, vemos que establece una clave. Dice, congréguense, o sea, reúnanse y escuchen. Ahí está. Es decir, que la clave para poder canalizar esta energía que pueda traer esa armonía universal va a estar siempre concentrada en la unificación de las tribus, en la unificación del pueblo de Israel. Y en la obediencia, el escuchar es sinónimo de atender, es sinónimo de captar, de cumplir, de esforzarte, de ser mesuroso, diligente con tu proceder, con tu rol, con tu función, independientemente sea cual sea. Y esta es una lección solamente que se le estaba dando aquí a Jacob, a sus hijos, que iban a ser los jefes de las tribus, sino que es una lección que es real para toda la humanidad. Cuando Israel es convertido en nación y pasa el proceso histórico en el cual hemos vivido las vicisitudes que hemos tenido, y han sido más los tiempos en que hemos estado fraccionados que los tiempos en que hemos estado unidos, ¿okay? Y unidos en obediencia a la Torá, en la obediencia al Creador. Entonces, siendo estos tiempos así, no se ha permitido que se pueda canalizar el momento y las condiciones para llegar a estos días finales, ¿okay? A estos tiempos de aquí, del final de los días. Y por eso es necesario que Israel sea tomado y venga a ser establecido como un pueblo de bendición, que debe ser un pueblo escogido con el objetivo de, ¿cuál es el objetivo? De establecer, canalizar esta energía y distribuirla como una fuerza trífuga que alcance a las demás naciones, y de esta circunstancia el hombre emprenda a conocer lo que sería la perspectiva correcta de su realidad. Cuando entonces el hombre se despoje de toda esta circunstancia que nos distrae, que opaca, que nos oculta el propósito por el cual venimos a este mundo, entonces el hombre tendrá la oportunidad de percibir y ir a más allá de lo inmediato, a más allá de lo presente, y va a tratar de canalizar sus objetivos en lograr lo por venir, es decir, lo que es realmente relevante en el mundo. ¿Okay? Entonces, dentro de estas circunstancias, vemos que el objetivo de Jacob sí fue establecido con respecto a cómo serían los finales de los días. ¿Okay? Y de estas circunstancias, entonces, se sigue toda la parashá desarrollándose, todo este capítulo 49, sobre cada una y una de las bendiciones que traen, tanto destaca virtudes y también resalta carencias y establece energías, como decíamos, en cada uno de los hijos que él va bendiciendo. ¿Ok? Y vemos que dentro de esta situación llegan los momentos en que sucumbe la vida del patriarca. ¿Ok?
recoge sus pies de su lecho, ¿ok? Y entonces expira la vida de Jacob dentro de este plano, ¿ok? Pero como decíamos un momento, Vallejí nos enseña de que aún Jacob vive, ¿ok? Jacob, que es llamado Israel, vive, y Israel Jai, vive. ¿Ok? Bien, mis amados, yo vamos a dejarlo hasta acá. Concluyen la lectura, es una oportunidad muy linda. Las historias que están acá son más que historias. La profundidad que hay en cada uno de estos relatos nos enseñan grandes verdades y de las cuales no nos cansamos de pasar. Yo disfruto mucho cuando llegamos al ciclo anual y pasamos por este libro, y verdad que me edifica y siempre consigo mucha motivación en sus mensajes. Mis amados, que tengan un Shabbat Shalom y nos estaremos viendo la próxima semana, el Eterno nos permita, para dar inicio al Sefer de Shemot.